Siempre este es un espacio que trata temas que ayudan al proceso de vida, a encontrarle un sentido, un significado más profundo a la existencia, a mejorar como seres humanos, a tener una buena interrelación con todo lo que nos rodea. Es un proceso de aprendizaje tal como lo vamos a ver, a mirar al día de hoy, que es bien importante y que esperamos que eso toque los corazones de las personas, precisamente para que en este mundo, pues, como decíamos, sea un mundo mejor. Recuerden que hoy tenemos un tema que se llama lo desconocido y el trabajo espiritual. Justamente en estos días pensaba sobre el tipo de educación que normalmente recibimos desde muy pequeños. Y pensándolo, concluía que se ha centrado mucho en las conquistas hacia un mundo material en donde prácticamente la mirada es como muy egoísta. ¿Y por qué lo digo? Porque normalmente uno siempre escuchaba o ha escuchado mucho, pues aquellas frases famosas como que consiga plata, estudie para que sea importante, para que sea famoso, para que pase a la historia, etcétera. Y son como frases muy normales que hacen que nuestro ego, que al cabo todo lo tenemos, se vaya centrando mucho en sí mismo, en las conquistas materiales, personales y egoístas. ¿Y eso qué ha hecho? Que de alguna manera nos hemos compenetrado con un mundo en donde no conocemos que existe algo más importante, y es la mirada hacia el mundo interior. Y esa mirada hacia el mundo interior es tan importante que nos va a enseñar a vivir de otra manera. Por eso es la razón de todas estas charlas. Y también por esa razón muchos aspectos que se mueven dentro de nosotros como seres humanos, que son más, creo yo, de tipo energético, permanecen muy desconocidos. Es decir, a la larga no sabemos del gran poder energético que nosotros tenemos como seres humanos y que podemos mover, y lo movemos realmente a través de pensamientos, sentimientos, sensaciones, emociones, y desafortunadamente ni siquiera nos imaginamos muchas veces de las consecuencias profundas de las acciones que podamos realizar en cada momento, que pueden orientarse hacia hacer un daño o a construir, por supuesto. Pues resulta que esto que estoy hablando no es algo nuevo, es algo que de épocas muy antiguas se ha venido enseñando. Se ha habido escuelas dedicadas específicamente a decirle al ser humano, mire, aquí usted puede aprender a trabajar su vida de una manera diferente. Y lo más interesante es que todas muestran como una ruta segura para ir encontrando respuestas de la vida, o sea, qué sentido tiene la existencia. Y generalmente siempre le dicen al ser humano, aquí le podemos dar elementos para que usted se forme como un ser humano más hermoso, más amoroso y más equilibrado. Y por ahí va la charla que hemos titulado Lo desconocido y el trabajo espiritual. Porque la idea es que a través de esta mirada podamos entender o comprender un poquito por qué es importante incursionar en el mundo espiritual, que es un mundo supremamente vasto. Y cómo ese mundo espiritual nos va a llevar poco a poco a tomar conciencia para aprender sobre el buen manejo de esas energías poderosas que tenemos. Claro, entonces cuando generalmente decimos usted incursiona en su mundo interior, ¿qué le estamos diciendo? Incursión en un mundo que es completamente desconocido. Y dentro de toda esa sabiduría espiritual que estábamos nombrando, que se mueve dentro de nosotros, se habla de que así como es afuera, es adentro. O sea, así tenemos un macrocosmos, un universo general. Dentro de cada uno de nosotros también tenemos un universo en miniatura. Pero también se habla dentro de toda esa sabiduría que el universo es energético, es energía. Todo es energía. Imaginen lo que es eso. Resulta que cuando buceamos
justamente hacia este mundo interior, nuestra relación empieza a establecerse con ese microcosmos que tenemos adentro. Se establece una relación muy estrecha con ese campo de energías y son energías que superan nuestra interpretación racional. Por eso a veces decimos, cuando usted incursiona en el mundo espiritual, en el mundo interior, trate de dejar un poquito atrás la racionalidad. No es que la parte racional o la mente racional no sea importante, es supremamente importante, pero muchas veces se nos queda cortica. Podemos dar varios ejemplos de eso. En un campo energético, nosotros sabemos que solo podemos captar con la vista lo que se mueve en ondas de frecuencia entre 20 y 20.000 Hz. Todo lo que está por fuera de eso no lo vemos, pero es energético. O sea, está en el campo de lo desconocido. O, por ejemplo, cuando nos relacionamos con las redes del sistema nervioso. Imagínense lo que es el sistema nervioso. Es una red tan gigantesca y dentro de todo ese sistema nervioso ni siquiera podemos percibir las miles de funciones simultáneas que se están moviendo para que en este momento yo pueda estar hablando, moviendo la mano, expresando con la vista, etcétera. Ni siquiera me imagino que en ese momento hay miles y miles de células y neuronas dentro de mi organismo funcionando, pero que tienen unos papeles supremamente importantes y son centrales energéticas. Imagínense esas células moviendo cargas positivas y negativas y el maravilloso proceso que ellas realizan con todo lo que tiene que ver con los alimentos, para liberar toda la energía que se utiliza para calentar el cuerpo, para poder contraer los músculos, para permitir el movimiento de todo nuestro organismo. En realidad podríamos colocar muchos ejemplos de tipo energético que se van expresando en ese mundo interior, que pasan desapercibidos o son completamente desconocidos para cada uno de nosotros. Son muchas las cosas. Aquí es donde decimos, hombre, toma cierta relevancia ese mundo interior. Y recuerdo aquellas palabras que aparecieron en el templo de Apolo, por allá en Delfos, en Grecia, en el siglo IV antes de Cristo. Seguramente todos la conocemos. Esa frase expresa, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Yo interpreto esa frasecita un poco alrededor de lo que estamos hablando, que sería como conectar nuestras energías con las del todo el universo para conectarnos con su gran efecto amoroso y desconocido. Sí, para que nosotros, cuando hacemos todo ese trabajo acá adentro, podamos aprender a amar. Es un campo plenamente desconocido, pero en ese campo se plantea que cada uno de nosotros, como parte de una creación, porque todos somos parte de una creación, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la creación en el momento en que le dio vida a esta parte, a esta experiencia? A cada uno de nosotros nos incrustó dentro de nuestro corazón una chispa, y fue la chispa divina, y por eso se habla de que dentro de nuestro ser, en nuestro corazón justamente, está la esencia de la existencia. Y que la misión de vida de cada uno de nosotros es tratar de buscar aportar durante todos los años de su vida lo mejor. ¿Y para qué quiere que todos los años de la vida aporte lo mejor? Pues para que pueda evolucionar, para que pueda aprovechar la experiencia de vida. Pero ese es un aspecto de la vida o de la existencia que no se nos enseña. Por eso se necesitó desde lo que más se recuerda en la antigua Grecia, que aparecieron las primeras escuelas del conocimiento interior, lo que llamaron las escuelas iniciáticas, las escuelas espirituales, para que justamente orientaran al ser humano interesado en la búsqueda de un sendero que lo conduciera hacia algo muy profundo, hacia aprovechar la existencia. Y estamos hablando de la antigua Grecia, pero hoy realmente se sigue ofreciendo esa posibilidad. ¿Por qué se sigue ofreciendo? Porque todavía muchos de nosotros vamos por ruta equivocada. Entonces lo que se desea dentro del plan divino es que ojalá cada ser humano elija
una senda correcta, que lo haga por libre albedrío, por supuesto, para que aprenda a amar, para que aprenda a conectarse con el todo, para que piense en función del bien colectivo. Y bueno, mira, desde esa mirada yo diría, pues mi recomendación es que sería muy hermoso que cada uno de nosotros se aventurara a incursionar en esa escuela de vida para buscar su autoconocimiento o el reconocimiento de su verdadero ser. Y allí es donde aparece el gran reto. Eso lo hemos hablado quizá en muchas oportunidades. Y el reto es vencer el miedo. Normalmente uno sabe lo que tiene que hacer. Está deseoso de cambiar su forma de vivir. Está deseoso de construir un mundo más amable. Pero generalmente el miedo no lo deja. Es una razón, ¿no? Porque es como un miedo a dejar una zona de confort, en una zona que me parece que con la cual estoy seguro, pero no me atrevo a pensar más allá, ¿no? Nos pasa muy a menudo. Asimilamos lo que viene de afuera, pero no somos capaces de comprobar por nuestra propia experiencia si eso que me están comentando es o no es. Entonces ahí viene un trabajo, y me tengo que esforzar, porque tengo que luchar, porque tengo que atreverme a ir más allá. Pero yo aseguro que quien lo aproveche realmente va a emprender una ruta segura para caminar hacia el desenvolvimiento espiritual. Y a la final, cuando uno se vaya de este plano, pues dice, no, por lo menos busqué aprovechar la experiencia que me dieron, esta experiencia de vida, busqué aprovecharla al máximo. Mal que bien, estuve como tratando de buscar esa senda. Posiblemente antes ni me interesaba. Bueno, en ese mundo interior que hablamos del microcosmos interior, hay otros aspectos que podríamos decir que se mueven en el campo de lo desconocido, que son, por ejemplo, la intuición, la telepatía, la sincronía, la presencia de una fuerza poderosa y transformadora en nuestro corazón, que hablábamos hace un momento, que es lo divino. Y todas esas cosas son aspectos de un trabajo muy dentro de uno mismo o de un trabajo espiritual que ojalá pueda ser parte de una prioridad de vivencia en esta experiencia. Ojalá. Hay cosas muy lindas que se hablan hoy en día, por ejemplo, se dice que el ser humano actual, justamente por ese trabajo interior, está desarrollando lo que se llama la mente comprensiva y la mente intuitiva. Y con ese desarrollo se va acercando a poder comprender aspectos de lo desconocido. Y es como conectarse realmente con el campo energético que le permite trabajar de una manera certera en lo cotidiano y hacer los cambios amorosos que desea para la humanidad. Todas esas son cosas que resultan muy atrayentes para los buscadores del campo interior. Allí hay que tener cuidado. Pienso yo que puede ser algo, en el fondo puede ser un poco riesgoso, porque uno puede penetrar en ese campo de lo desconocido porque le parece muy interesante, porque mueve fuerzas desconocidas, porque hasta a lo mejor uno puede experimentar físicamente algo distinto, y eso lo puede confundir y lo puede llevar a la búsqueda de algo sensible y placentero. Pero por ahí no va la senda, ¿no? Porque es como estar en los logros materiales y ahora me voy a los logros espirituales. No es por ahí. Entonces nosotros siempre decimos, tratemos de evitar esas posibilidades. Sé que existen unas cosas maravillosas, extraordinarias en ese otro campo, pero ojalá yo pueda no dejarme atrapar allí, no dejarme seducir por eso. Y afortunadamente nosotros decimos que existe una ley que nos permite conectar con un campo energético transformador en el campo espiritual, y es la famosa ley de la renuncia. ¿Y esa ley de la renuncia qué es? Es una ley que se une a los cambios reales que se dan en cada momento, pero que el ser humano que aprende a trabajar con esa ley lo va asociando en cada momento con la intención de trabajar por el bien común y no trata de esperar resultados. Fíjense que es diferente, porque no es la búsqueda de que ojalá, hoy yo pudiera manejar esta
esta intuición o esta telepatía, o puedo manejar la sincronía y tener una fuerza poderosa, transformadora y de darme cuenta que lo hago, o tener poderes. No, de eso no se trata. Ese no se trata en el trabajo espiritual. Entonces, el ser realmente espiritual que nosotros tratamos de demostrar es un ser que se mueve con esa ley, con la ley de la renuncia, porque él comprende poco a poco que la vida es cambio, que habrá cambios positivos en cada momento y que desearía unirse a ese cambio también de manera positiva. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se va habituando a renunciar a sus deseos, a sus anhelos egoístas, a todas las estructuras que los separan, a la diferenciación, al ataque, etcétera, potenciando el amor por el todo. Es un ser que se va haciendo consciente de que es sabio proceder de esa manera. Es un ser que dice, yo quiero caminar hacia la unidad con lo esencial, no me interesa otra cosa. Es como si realmente en el fondo sí intuyera que en él hay escondida precisamente esa chispa maravillosa de la que hablábamos. Pero es una chispa que a cada paso nos puede inspirar a esforzarnos, a trabajar, a tener paciencia, a perseverar y a progresar. O sea, en síntesis, me atrevo a pensar que al penetrar en el campo de lo desconocido, a través de un trabajo espiritual, podríamos, en el fondo, desligarnos de ese mundo material. ¿Por qué razón? Porque empezaríamos poco a poco a dejar atrás las creencias, a dejar atrás los miedos, a dejar atrás las limitaciones, a dejar atrás la infelicidad, a dejar atrás la irresponsabilidad, a dejar atrás la esclavitud de deseos sin sentido y tantas cosas más, pero son todas cosas que nos mueven muchas veces a no tener compasión. Por eso nos alejamos de las realidades humanas, de los sufrimientos de los demás. Si está la guerra por allá en el Medio Oriente o en donde sea, o a la vuelta de mi casa, no me interesa. ¿Por qué razón? Porque he sido educado para centrarme en mí mismo únicamente. Y creo que hoy la humanidad está demandando otra cosa, ¿no? La humanidad está diciendo, piensa en términos universales porque lo necesitamos. Hoy en día se habla, por ejemplo, de cómo nos está afectando el cambio climático. Es impresionante. Y es real por lo que se ve en el mundo. Uno escucha las noticias de todas partes. Estamos en un caos en todos los niveles. Pero si como humanidad no nos interesa, sino nuestro propio interés, nuestra propia conquista, y nos olvidamos del todo, ¿qué va a pasar? Vamos a dejar que este mundo se acabe. Así de sencillo. O sea, la Tierra es un ser vivo, igual que todos lo somos. Pero si yo me descuido con este ser vivo que tengo, o descuido al planeta, ¿qué pasa? Se va a ir destruyendo poco a poco. Se va a enfermar. Ya está bastante enfermo en muchas partes, ¿no? Por muchas razones. Sin embargo, cientos de países todavía piensan que eso no es real. Que eso no tiene sentido. Pero para nosotros que tiene sentido, por lo menos lo hacemos desde nuestro lugar, de nuestro propio corazón, tratamos de dar lo mejor. Tratamos de esforzarnos, de interesarnos en la vida. Somos seres interesados en construir una relación más cercana con el todo. O sea, ya mi vecino importa, ya la sociedad importa, ya el planeta importa, ya las guerras importan, ya el hambre, la miseria, el desenfreno importa, todo importa. Pero ese es un campo, como decíamos, un campo tan desconocido, pero que afortunadamente el trabajo espiritual nos va a permitir construir una relación más estrecha con todo. Y yo diría que en el fondo una relación más cercana con la esencia divina que nos posibilitó la existencia. Y eso es bastante afortunado, porque si yo reconozco que tengo en mi corazón la esencia divina, siempre voy a recurrir a ella, a pedirle ayuda. Y la esencia divina, por ser amor, siempre me va a dar la mano.
Eso es muy interesante. Mírense todo ese panorama, ¿no? Ese trabajo espiritual en lo desconocido resulta supremamente interesante. Tan interesante que nos irá desligando de un pasado, porque a veces el pasado es tormentoso, ¿no? Cuando uno se acuerda del pasado y vuelve a echarle fuego, pues es una cosa durísima, ¿no? De pronto vamos a empezar a manejar muy bien el pasado, nos va a ayudar como un punto de apoyo para no volver a repetir, por ejemplo. Nos vamos a ir centrando más en el presente para dar respuestas concretas a este momento y con amor a lo que se necesita. Vamos a dejar de pronto costumbres dañinas atrás. Vamos a desarrollar una capacidad más profunda de análisis. Y por sobre todas las cosas, yo creo que vamos a amar cada día más. Y eso es grandioso porque resulta que el amor está dentro de nosotros con una fuerza potencial muy grande que la podemos desarrollar día a día, aumentar, expandir y entregar. Bueno, ya con todo este panorama planteado ante lo desconocido y el trabajo espiritual, creo que nos podemos hacer más conscientes de la importancia que tiene el realizar el trabajo al interior de nosotros para que podamos potenciar el amor real.